porque algunos no somos entendidos, no somos agradecidos. Algunos somos desagradecidos con el Señor. Y quiero que vayamos entonces, de acuerdo a esa dirección en la que vamos, a ese contexto, quiero invitarles a que busquemos el libro de Génesis, el capítulo 11 y el versículo 26. 11, 26, perdón. Génesis 11, 26 dice, y Taré vivió 70 años y engendró a Abraham. O sea, esa generación llegó hasta Abraham, a la que nosotros conocemos hoy. Estos personajes fueron bastante longevos. Sin embargo, el régimen alimenticio tuvo serios cambios para ellos. Tuvo serios cambios para ellos en la vida en la que ellos vivieron. Y con el tiempo descubrimos que la vida sola se acorta para todos nosotros. En el libro de Génesis, el capítulo 6 y el versículo 3, y dice Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Vemos cómo Dios acortó el tiempo de los hombres. ¿Por qué? ¿Qué estaba sucediendo con esa longevidad de los hombres? Con esa larga vida, ¿qué estaba sucediendo? El hombre, en esa cantidad de años, ser buenos o hacer buenas cosas, tenía tiempo para hacerlo. Pero el hombre malo, y que demorara esa cantidad de años, también podría hacer muchas cosas malas. Muchas cosas malas. Así que el Señor vio necesario acortar los días de los hombres. Y le dice, ahora los hombres no serán más de 120 años. El tiempo pasa y se va. Y nosotros pasamos en el tiempo. Toda la vida depende de los hábitos para llegar a los 70 años con calidad de vida. Los hábitos que nosotros tenemos en la vida nos van a ayudar a llegar a esos 70 años de vida, pero con algo muy importante, con lo más importante, que es la salud. El libro de Job, capítulo 42, quiero que busquemos ese libro y veamos cómo expresa Job expresa él en sus palabras cuán agradecido estaba con el Señor, y vamos a ver cuán maravilloso es hablar de esa manera. 42:17, y dice, y murió Job viejo y lleno de días. Murió viejo y qué cosa, lleno de días. O sea, había todavía por cantidad de días para él recorrer más adelante. Pero en el libro ahí mismo, en el libro 40 de Job, en el capítulo 42, versículo 10, dice, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Vemos los primeros remedios, las primeras formas para lograr tener larga vida y quitar, ¿qué cosa? La aflicción de nuestra vida. Porque en estos días lo único que tenemos, o lo más real en nuestras vidas, son las aflicciones. Son las situaciones de la vida que nos llevan, y muchas veces son buenas, pero muchas veces también son malas. Agradecemos nosotros, somos agradecidos con Dios por las cosas buenas, pero también lo hacemos con las cosas malas. Hay veces que somos escasos más bien de agradecer las cosas buenas, cuanto más para las cosas malas que nos vienen en la vida.
En esta mañana, o perdón, en esta noche vamos a hablar de la gratitud. Un remedio, decía un libro que salía, sigue saliendo, La Selección, la risa, un remedio infalible. Yo voy a decir la salud, un remedio, perdón, la gratitud, un remedio infalible. Porque es muy necesario ser agradecido con Dios. La gratitud o el agradecimiento nos libera de ese estrés, de ese cansancio. Y no solamente estoy hablando de una de las necesidades que tenemos, porque hay otras que nos pueden estar carcomiendo nuestras vidas, como lo es el rencor, el orgullo, la codicia, y por ahí sigue y sigue la lista. ¿Ves? Pero hoy vamos a hablar más que todo de la gratitud en contexto a lo que ya leímos antes con aquellas personas, aquellos personajes que vivieron tantos años, ¿ves? Y que muchas veces de pronto nosotros quisiéramos haber tenido que tener más años que para vivir, porque todavía no completé o no hice tal cosa. ¿Cierto? Entonces, lo más difícil de la vida es caminar por este mundo cargado de culpabilidad, de emociones negativas, pero Jesucristo ha venido para quitar el dolor y la amargura, que para el caminar en esta vida sea placentero y especial, como lo es el estar con Jesús en nuestro corazón. Pero no solamente el estar con Jesús, sino agradecerle. ¿Cómo podemos nosotros ser agradecidos con Dios? ¿Cómo podemos expresarle nuestro agradecimiento a Jesús por lo que Él hizo por nosotros en el Calvario? Por la muerte, por lo que Él pasó en la cruz del Calvario, derramando su sangre por cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos ser agradecidos? Le agradecemos al Señor por eso. ¿Qué forma podemos tener para darle gracias al Señor? Vamos a especificar algunas cosas sobre la gratitud. Dice que la gratitud es una virtud divina. Muchos creemos que somos tan importantes que no hemos recibido lo que merecemos. Pasa el día y el día no es suficiente para agradecerle al Señor. ¿Por qué? Porque tal vez no nos pasaron cosas tan importantes para darle gracias al Señor. ¿Ves? Y mucho más si ha pasado algo malo en nuestra vida. Nosotros pongamos un ejemplo. Hacemos proyectos. Vamos a salir de viaje, vamos a salir a algún lado, nos preparamos, nos alistamos con todo, le arreglamos y hay un obstáculo. Por decir algo, se nos flatea el carro, se nos pincha la llanta. Empezamos a sobrecargarnos y a pelear con uno, con el otro y a estresarnos de tal manera que no podemos o no nos permite esa actitud ver que probablemente eso que está delante, ese actitud, esa situación que me está pasando o que nos está pasando a la familia, de que el carro se pinchó y no pude avanzar, puede ser que Dios nos esté librando a más adelante. ¿Cuántas veces le agradecemos al Señor por eso? Y decirle, Señor, gracias porque pinchaste las llantas. Es difícil. Muchas veces no lo hacemos porque no recordamos o perdemos o tenemos la visión perdida de Jesús, que no vemos que las cosas que Él nos está dando o nos está haciendo en la vida en ese momento es porque Él tiene algún proyecto, tiene algún plan o nos está liberando de algo. O nos está liberando de algo. Y por eso no agradecemos. Se nos hace el día tan corto y la noche menos oscura o tan oscura que no podemos ni siquiera levantarnos a darle gracias al Señor en algunas veces. ¿Seremos agradecidos? ¿Aprendemos a ser agradecidos con Dios? Porque el agradecimiento no solamente son palabras. El agradecimiento incluye nuestra actitud o nuestra acción de en adelante.
Si nos hablamos de mayordomía, somos agradecidos con Dios. En la mayordomía del tiempo, somos agradecidos con Dios. Lo que Dios nos regala o nos lleva a la vida, somos agradecidos con Dios. Porque no es solamente si Dios me permitió que me regalaron tal cosa o algo y yo le digo gracias, Señor, porque me regalaste X cosa. Me regalaste una bicicleta, Señor, gracias. Me regalaste algo que yo no tenía, lo necesitaba. Me regalaste un carro, me regalaste una casa, gracias, Señor. ¿Será que solamente es eso lo que debemos de decir? En nuestra acción manifestamos ese agradecimiento. ¿Cuánto le devolvemos al Señor por lo que Él nos está regalando? Porque lo que llega a nuestras manos no es porque somos más hermosos o somos más bonitos que los demás. Es que Dios quiere probar tu benevolencia y no solamente para con Él, porque dice su palabra que todo lo que hacéis a uno de esos mis pequeños, a mí lo haréis, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuán agradecidos estamos? Porque muchas veces somos tan mezquinos o tan duros en la benevolencia que solo le damos los diezmos al Señor. Solo le entregamos los diezmos. ¿Eso es ser agradecido? Eso le pertenece a Dios. Pero ¿cuánto le damos de agradecimiento? Sé que hay algunos hermanos que lo hacen y que hacen de corazón, lo dan de corazón. Porque vemos en el libro de Génesis, encontramos la historia cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo y le dio todas sus dimensiones y todo lo que él debería de hacer y cómo hacerlo, perdón, en Éxodo creo que es, se me olvida la cita, pero le dice, y todos, pídale al pueblo que dé para ese tabernáculo, ¿cierto? Que dé, pero el capítulo 25 de Éxodo, el versículo 1 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, que de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaré mi ofrenda. ¿Cómo debemos dar la ofrenda al Señor? ¿De qué? De corazón. Que lo que tenemos, las necesidades que hay en la obra, nosotros podamos suplirlas. Porque no podemos solamente quedarnos con diezmo y un porcentaje de ofrenda. Tenemos que ser agradecidos con Dios, no solamente con palabras, sino con lo que Dios permite que nos quedemos. Dice que lo que a nosotros nos queda es el 90% de lo que tenemos o el 85% de lo que nos llega a nuestros bolsillos. Pero de ese 85% debemos ser agradecidos con Dios. Y ahí vemos al pueblo, cuando Dios le dice al pueblo, de todo varón o de toda persona en el pueblo, que la de su voluntad, y no solamente de su voluntad, que dé lo que él ve y puede dar. Cuando uno da, debe dolerle en el bolsillo, no lo que me sobra, sino lo que hay algo acá, de repente yo lo necesito o lo tengo propuesto para otra cosa, pero si Dios te lo está pidiendo para su obra, es porque Él quiere bendecirte aún más. No seamos duros, porque somos codos. No agradecemos al Señor con acción de gracias, dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. Quiero buscar esa cita, la busquemos, quiero compartir con ustedes esa cita y vamos a ver qué nos dice Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 18. Y ahí seguimos dándole la oportunidad al Señor que nos hable. Y dice de esta manera, dad gracias en todo.
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. ¿Qué debemos de dar gracias? En todo. Gracias, o en otras versiones le puede decir, dad gratitud en todas las cosas que viene de Dios, sean buenas o sean malas. Y la manifestación de esa gratitud ya lo estamos mencionando. No quiero repetir más por esto, pero debemos de ser agradecidos, pero un agradecimiento que salga del corazón y que salga de nuestra voluntad. ¿Cuánto podemos dar? ¿Cuánto podemos entregarle al Señor? Porque si es verdad, el Señor conoce nuestras necesidades. Él conoce nuestras necesidades y nos da lo que nosotros necesitamos. Pero, queridos hermanos, de eso que nosotros necesitamos, ¿cuánto podemos dar? Recordemos aquella cita donde la viuda dio lo único que tenía. Dice una moneda que tenía. Ella lo dio. Estaba pensando la viuda en sus necesidades de ir en adelante. Dice que no. Y ya ella entregaba todo. Recordemos a aquella mujer que el profeta le pidió y que Dios lo mandó ahí. Y el profeta le dijo, hazla, que nada más me queda, dice, un porquito, una tortillita, perdón, me queda un poquito de aceite y un poquito de harina. ¿Y qué le dice el profeta? Parece irrisorio, parece algo ilógico. Y el profeta le dice, hazme esa tortilla en las brasas del fogón y dámela a mí para comer. Porque la viuda le dijo, aún así, aunque la viuda le dijo a él, tenemos este poquito de aceite y este poquito de harina, solo para mí y mi hijo, y ya, y echarnos a morir prácticamente. Son mis palabras, la que dio la palabra de Dios no lo dice así, pero estoy parafraseando. Para allá, sentarse a morir, a acabarse la vida porque no hay más nada que comer. Pero el profeta le dice, hazme esa tortilla para mí, dame esa comida para mí. Porque porque Dios conoce tu necesidad. Él sabe lo que tú necesitas y cuánto tienes en tu mano. Pero Él quiere probar para ver cuán dispuestos estás tú de dar para entonces poder recibir lo que Él te quiere dar. ¿Lo entienden, hermanos? Qué hermosa pensamiento, qué hermosa esa historia de la viuda y de aquella mujer, ¿verdad? Dios quiere darte bendiciones, pero primero quiere ver tu corazón. Lo que nosotros le demos al Señor, Dios lo bendecirá el doble. Y lo vemos en el libro de Job. Seguimos adelante. Debemos de ver que no siempre las cosas que nos suceden es porque son de mala o algo así. Muchas veces nos quejamos de lo que nos sucede en la vida. ¿Ves? Uy, que mira, que mal me va, que cómo me está pasando, qué es lo que puedo hacer, no sé qué hacer, me cayó la de mala, estoy perdido, no tengo nada que hacer, perdí mi trabajo, ahora qué voy a hacer, y nos las pasamos quejándonos. Pero es probable que si tú has decidido servir al Señor y pierdes tu trabajo por esa situación, Dios está permitiendo eso porque quiere darte una bendición más grande más adelante. Muchas veces los pensamientos o los planes o los propósitos de Dios contigo y conmigo no lo sabemos y no lo entendemos. Pero si aprendemos a ser agradecidos con Dios, aunque sea no solamente por las buenas, sino también por las cosas malas de la vida. Y le permitimos a Dios que sea Él el que actúe en nuestras vidas. Créalo, mis queridos hermanos.
que Dios nunca nos va a abandonar. Siempre nos va a dar más, de acuerdo a cómo es tu corazón. Dios te prueba a ver cuán dispuesto estás para dar. Porque la palabra de Dios dice que el que da recibe. ¿Cierto? El que da recibe. En 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 13, hay otro pensamiento que quiero hacer los que nosotros leamos. Y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podéis usted, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué cosa? Soportar. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay dificultades? Sí. Puede ser una prueba, algo que Dios está permitiendo porque tiene un proyecto grande que ponerte en tus manos. Tiene un proyecto inmenso que hacer contigo. Estamos dispuestos, estoy dispuesto yo a soportar esa prueba, a seguir avanzando, a seguir luchando, a seguir saliendo hacia adelante para que Dios cumpla su proyecto conmigo. ¿Estoy haciéndolo yo? Nunca una prueba será más fuerte que tu capacidad de resistirla. Porque el Señor dice aquí, Él dará juntamente, también dará la salida para los problemas y las dificultades o las pruebas que vienen a nuestras vidas. Él da la salida y Él no te da una prueba que tú no la puedas soportar, que tú no tengas la capacidad de soportarla. Él te da la prueba y la permite. Juntamente con eso te da la salida, pero es una prueba que tú la puedes soportar. Él lo sabe. Y esa actitud nos hace volvernos unos cristianos de crecimiento, porque nuestra fe crece, nuestra fe avanza. En el libro de Lucas encontramos una historia en el capítulo 17 de 10 leprosos. Esa historia la conocemos. 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. Y dice así, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Queridos hermanos, una prueba o una dificultad como esa es muy difícil. En ese tiempo, un leproso era separado de la sociedad. Y no solamente separado de la sociedad, sino que donde él estaba o por donde él caminaba, llevaba un vestido, se tenía que poner un vestido que lo identificaba como un leproso, que la gente donde viera ese vestido a la distancia supiera, ahí viene un leproso. Pero no solamente eso, le entregaban una campana. Él tenía que, donde va caminando, ir sonando esa campana. Y no bastaba con eso, también que tenía que gritar, inmundo, inmundo, inmundo. Hermano, una prueba como esa es bastante difícil, ¿no lo creen ustedes? Para un cristiano, tener una enfermedad es muy difícil. No solamente para cristianos, para todo ser humano. Pero el que busca las cosas de Dios, el que trata por hacer la voluntad de Dios y llega una enfermedad, muchas veces nos sentimos tan agobiados y tan tristes que sentimos como que es un desprecio de parte de Dios. Pero puede ser un plan de Dios.
para nosotros. Un proyecto de vida de parte de Dios para nosotros. Porque puede ser que Dios está haciendo con eso, está haciendo un testimonio para otras personas. Porque tenemos que manifestar el poder de Dios a través de las plantas, a través de las medicinas, y el levantarnos de ahí, tratándonos de esa forma, es una bendición y un testimonio grande que queda para todo el mundo, para muchas personas. 10 leprosos sanados. ¿Cuántos se devuelven a darle gracias a Jesús? Versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz, a gran voz. Y se postró en tierra a tus pies dándole gracias. Y este era samaritano. No fueron 10 los que fueron limpios, dice Jesús. Y los otros 9, ¿dónde están? Y hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Queridos hermanos, qué tristeza. Qué triste es saber que nosotros como pueblo de Dios muchas veces creemos que lo merecemos todo y que no tenemos que darle gracias a Dios. Dice que la historia, la Biblia inspirada dice que aquellos hombres, aquellos 9, eran judíos, aquellos 9 leprosos. Y el único que regresó a darle gracias al Señor era un extranjero. Vamos a ponerlo en la forma actual. Vamos a ponerlo de esa forma. ¿Cuántos eran los que no agradecieron? Eran 9 personas. Cristianos, miembros de iglesia, fueron sanados. ¿Y qué hicieron? Se fueron y no se devolvieron a darle gracias a Jesús. Y un extranjero, alguien que no era ni siquiera miembro de la iglesia, pero que estaba pasando por la misma situación, siendo sanado, regresó a Jesús y se postró delante de él. Y no solamente se postró, sino que alababa a Dios. Dice, y glorificando a Dios en alta voz, a gran voz, cantaba alabanzas a Dios, le daba gracias al Señor, porque Jesús me sanó. ¿Cuánto lo hacemos de esa manera? Simplemente me sanó, me quedo calladito y agradezco al Señor, Señor, gracias porque me sanaste. Y ya. Esa gran voz la podemos identificar hoy. En cuán dispuesto estoy yo de darle al Señor cuando Él me pide para su iglesia, para su obra. Eso es el gran voz. Eso lo podemos identificar como gran voz para el Señor. Que el Señor oiga en el cielo, no como los fariseos que soltaban las monedas, las cambiaban y hacían el gesto de que estaban dando un montón de dinero porque esas monedas sonaban ahí. No, porque Dios es el que conoce todo eso. Dios es el que conoce el corazón. Yo los insto, hermanos, a que de lo que nosotros tenemos, porque Dios lo permite que lo tengamos. Estaba viendo el libro de testimonios selectos, como 4, donde dice que nosotros debemos ahorrar para tener dinero para cuando la obra del Señor lo requiera. Imagínense eso, para cuando la obra del Señor lo requiera. Debemos de tener plata ahí
a cuando el Señor lo necesita. Cuando Dios le pide a Moisés y que le diga al pueblo que traiga esa ofrenda para el tabernáculo, y más adelante vemos que el Señor le dice a muchos de ellos y le dice a Moisés, dile al pueblo que ya no traiga más, porque ya con lo que tenemos es suficiente, pero denlo con voluntad propia, lo que ustedes quieran, y denlo de corazón, denlo para el Señor, de corazón. Cuando llegan las situaciones a la vida, cuando llegan los problemas y las dificultades a nuestra vida, que cogemos las cosas con tanta angustia y desesperación y decimos, ya yo se la puse al Señor, pero salimos azarados a buscar cómo resolvemos, cómo hacemos y nos angustiamos y nos estresamos por lo que pasamos y qué hacemos, una desesperación. No nos permite esa actitud percibir el plan de Dios con nosotros. No lo permite. Pero si las circunstancias buenas o malas son agradecidas y se las ponemos en manos de Dios, créalo, queridos hermanos. Jóvenes y niños, aprendamos a ser agradecidos al Señor. Y créalo, mis queridos amigos y hermanos, que Dios dará grande bendición para nosotros. Dios nos devolverá con creces, pero no lo hagamos por eso. Porque Dios está permitiendo a ver cuán fiel mayordomo soy yo. Porque la mayordomía no es solamente de entregarle a Dios el 10% que Él pide. No, Señor. Ese otro 90% también es del Señor. Porque Él es el que nos da la fuerza a nosotros. Él es el que nos dirige cómo debemos de comer, cómo debemos de alimentarnos para poder tener la vida, para poder tener lo más bonito es de parte de Dios, que es la salud. Queridos hermanos, miren una cosa. Muchos tienen vida, pero están o caminan en una silla de ruedas, con unas muletas, o algunos están en cama, tienen vida, pero carecen de algo muy importante, lo más hermoso, perdón, que es la salud. Carecen de salud, tienen vida, pero carecen de salud. El Señor quiere hacer de un pueblo diferente a todos los demás, que tengan vida, dice la palabra del Señor. Yo deseo que tengas vida, así como prospera tu alma. Debemos de permitir al Señor que haga la labor en nuestras vidas, pero nuestra acción está en los hábitos que tenemos para poder llegar por lo menos a los 70 o a los 80. Que la nieve de los años, decía aquel hombre, la nieve de los años ha llegado a mi vida, a mi cabeza, la nieve ha llegado a mi vida. Pero que tenga fuerza para seguir adelante. Que tenga vida y salud para seguir adelante. Cuando nosotros somos agradecidos, tenemos gratitud. Cuando nosotros corremos a darle gracias al Señor y somos agradecidos, nuestro cuerpo dice que nuestra salud va a mejorar cada día. La gratitud favorece el funcionamiento cerebral. Imagínense ustedes. Lo dice el doctor Raymond. Dice que la gratitud
está avalado con la ciencia. Imagínense ustedes. Ellos, los científicos, se han dado cuenta que el cuerpo, en el cuerpo interno de nosotros, de cada ser que es agradecido, nuestro cerebro trabaja tranquilo. Y ellos lo avalan como ciencia. La gratitud favorece el funcionamiento cerebral. Agradece y actúa, pero sin estrés, sin fatiga. Tu cerebro se oxigena y percibe y razona cuando nosotros somos agradecidos. Solamente con esa actitud o esa acción de agradecimiento nos liberamos del estrés. Dice que eso alivia el estrés, quita el cansancio, reduce la ansiedad y la depresión. También aumenta tu energía y tu vitalidad. Imagínense todo el beneficio que tenemos con ser agradecidos. La gratitud nos hace mejores, nos hace más fuertes y nos hace más felices. Cuando somos agradecidos con el Señor. Pero cuando viene la acción de gratitud, vamos a ver qué dice Salmo 100 y versículo 1. Mire lo que dice el Salmo 100. Ya estamos terminando. Y el capítulo 1, versículo 1 dice, cuando nosotros somos agradecidos con Dios, ¿qué hacemos? Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y si vamos al Salmo 103, dice, y lo hacemos de esta manera, ¿qué canto vamos a decir? ¿Qué canto vamos a darle al Señor? El salmista David aquí se expresa de esta manera. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus dolencias, el que sana todas, el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia y el que sacia de bien tu boca. Cuando eres agradecido, dice, cantad alabanza al Señor. Y cantamos ese canto de bendice, alma mía, a Jehová. Cuando hacemos con alegría y con gozo, entonces vamos a sentir esa tranquilidad en nuestro corazón. Vamos a tener un corazón alegre. Vamos a tener un corazón feliz. Vamos a tener un corazón sin estrés, una mente sin relajado. En esta semana y en el transcurso del estudio de la escuela sabática, hemos estado hablando del lugar santísimo o del tabernáculo de Dios. En este tiempo en el que estamos nosotros, pongámonos a pensar. Sabemos que con la lección nos está indicando que Jesús está en el lugar santísimo. Entra al lugar santísimo llevando tus oraciones o nuestras oraciones. Pero no, el pueblo de Dios, dice, estaba en el tabernáculo de esta tierra, estaba fuera del tabernáculo, pero estaba en una actitud de ayuno y oración, mentalmente y por fe. Entramos al lugar santísimo. Ellos entraban al santísimo por fe. Nosotros hoy por fe entramos en el lugar santísimo. Pero si nosotros estando en el lugar santísimo, ¿cómo debe ser nuestra actitud, queridos hermanos? ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Debemos de ser agradecidos con el Señor. Lo que nosotros tenemos hoy debe ser como
como en aquel pueblo, en aquel tiempo del Pentecostés, cuando la iglesia se unía, dice, y todos lo que ellos tenían era para el bien común. Vendían lo que tenían y se lo daban a los apóstoles para que eso lo usaran para todos en bien común. ¿Cómo se despojaban ellos de lo que tenían? Estaban dispuestos a darlo todo por Jesús. Estamos nosotros dispuestos hoy a agradecerle al Señor. No le estoy diciendo que lo den todo, pero estamos dispuestos a agradecerle al Señor con algo que verdad nos haga sentir dentro de nosotros, pero que sea voluntario. ¿Será que podemos hacerlo? Panamá necesita misioneros, pastores. ¿Por qué no sacrificar de lo que nosotros tenemos o ganamos? Sacrificar una parte de ese sueldo que recibimos mensualmente o quincenalmente y lo damos y decir, Señor, aquí yo pongo esto en tus manos para que podamos tener otro pastor para que trabaje en la obra aquí en Panamá y la obra de Panamá crezca. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Ah? Pensamos que solamente los pastores o los misioneros son los únicos que tienen el deber de salir a predicar. Mis hermanos, nosotros podemos salir con ellos, dándole a ellos o teniendo en la tesorería la capacidad para poder tener misioneros en todo Panamá, en todas las provincias. Un sueño tan importante y tan bonito que es que en todas las provincias de Panamá haya una iglesia bien asentada, bien formada, creída con todo. Que la iglesia reciba en la tesorería suficiente dinero que hasta llegue, como le dijo Moisés al pueblo, ya no den más, ya no traigan más. Ojalá, cómo pudiéramos tener esa voluntad, esa disposición, ser agradecidos con Dios de cuánto nos libera el Señor. Muchos no hemos sufrido ni hemos pasado por la situación del COVID-19. ¿Somos agradecidos por Dios con eso? Solamente hablando de eso. Y en el diario vivir, ¿cuánto nos cuesta el aire que respiramos? Queridos hermanos, mientras nosotros no nos despojemos de algo que nos haga sentir, que nos duela un poco el hecho de que tengo necesidad, pero voy a darlo para el Señor porque la obra lo requiere. Y algunas veces hasta de lo que está guardadito allá, ponemos a guardar en el banco. Mejor guardemos en el banco del cielo, dice, donde el orín y la polilla corrompen. Guardemos allá, trabajemos para el Señor, colaboremos en la obra del Señor y así tendremos éxito en Panamá, crecimiento en Panamá, que la obra avance, que podamos tener no solamente uno, dos pastores, sino un pastor en cada provincia de Panamá. Qué hermoso sería. Pero si nosotros no ponemos nuestro grano de arena, ese agradecimiento al Señor, que lo podemos hacer efectivo, la obra del Señor siempre va a estar retrasada y atrasada y atrasada. Porque las personas o los que estamos encargados de que la obra, de suplir las necesidades para la obra, estamos solamente pensando en nosotros. Disculpen, hermanos, que le hable así. Pero la obra necesita tanto. Dios ponga en el corazón eso, que de cada uno nazca el deseo de poder decir, yo voy a dar esta ofrenda, este aporte mensual para pagar un obrero. Hermano, lo necesitamos para pagar un pastor. Y no solamente para pagar un pastor, también necesitamos arreglar las misiones que tenemos. Y Dios, si Dios nos da salud y vida, seguimos dando y seguiremos dando. Seguiremos siendo agradecidos con Dios
demostrándolo en lo que podemos dar al Señor. Yo quiero, para terminar, quiero que busquemos en el libro de Colosenses, el capítulo 3 de Colosenses. Quiero regalarles esa cita para terminar. Cuán agradecido estamos con el Señor. Capítulo 3 y el versículo 14 en adelante. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, dice el versículo 14. Versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y dice el versículo, y sed qué cosa, agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros y enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría al Señor con salmos e himnos y cantos, ¿qué cosa? Espirituales. Dice que debe de haber una música en cada uno de nuestros corazones. Cantar alabanza al Señor de agradecimiento. Pero no solamente de agradecimiento y te agradezco al Señor y en palabras y no. También debemos demostrarlo en una acción especial, en dar a la obra del Señor para que la obra avance. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. Arriba dice, y sed agradecidos, dando gracias a Dios Padre por medio de él. El Señor nos regala el aire, ¿cuánto nos cuesta? Nos regala la lluvia para que podamos tener agua para beber, para que las plantas den fruto y podamos tener alimento. Da el sol para que las plantas crezcan y podamos tener alimento y a la vez nos dan calorcito que necesitamos en este mundo. ¿Cuánto le pagamos al Señor por eso? Pónganse a pensar. Estos días escuchaba en un video en YouTube, que uno anda a veces buscando cosas en el YouTube y consiguiendo videos. En El Salvador, una señora o una joven, una mujer, puso en el internet que vendía uno de sus riñones. Claro, con prueba de que estaban buenos, estaban bien, estaban saludables. Y alguien le contestó, dice que un japonés le contestó, yo se lo compro, ¿cuánto vale? Y ella le dijo, $3 millones. ¿Y qué creen la respuesta del japonés? Es mío. Imagínense, un riñón, ¿cuánto vale? $3 millones para esa joven. ¿Cuánto vale un corazón? ¿Cuánto vale la salud? Debemos de ser agradecidos con el Señor con todas esas cosas. El granito de arena que tú quieras dar, o la pala de arena que quieras dar, o una carretilla de arena, o un bolquete de arena, no sé, lo que tú quieras dar, es tu voluntad en tu corazón, darlo, pero darlo con alegría, cantando salmos al Señor, cantando himnos de agradecimiento. Y veréis cuánta bendición vas a recibir, no solamente en dinero o en posesiones, porque lo más bonito que nosotros recibimos de parte del Señor es la salud. Y veremos cómo la obra, y nos vamos a gozar, cómo la obra crece cuando nosotros nos despojamos del egoísmo que hay en nuestro corazón. Dios bendiga su palabra en esta noche. Bendiga a cada uno de los que han estado oyendo, escuchando esto, los que están por Zoom, o los que escuchan este tema o esta enseñanza en grabación. No sé si lo están grabando. Que Dios les bendiga, les multiplique y que podamos poner nuestro corazón abierto a la voluntad del Señor. Quiero invitarles a que busquemos el himno 215 en nuestro escenario para culminar